Hola amigos, me llamo Igor Bitkov. Hoy vamos a hablar sobre Consuelo Porras, sobre fiscal general de Guatemala y su lucha, su batalla contra Juan Francisco Sandoval, ya poderoso ex fiscal de la FESI, que fue sustituido hace un mes del Ministerio Público, pero antes que realmente era el jefe oscuro de todo Ministerio Público de Guatemala. Esta batalla empezó en el año 2018 cuando Consuelo Porras fue nombrada como fiscal general de Guatemala. Recordamos esta época. Realmente, el poder sobre Guatemala pertenecía al jefe de CICIG aquella época, Iván Velázquez, el poderoso Iván Velázquez, que tenía en sus manos toda la justicia del país, que podía meter al preso a cualquier persona. Y su arma poderosa era FESI, Juan Francisco Sandoval, que ejecutaba esta tremenda estrategia de manejar el país a través de casos penales, a través de terror penal, terror judicial que realizaba esta gente. El ex fiscal general del Ministerio Público, Tel Maldana, se preparaba a ser presidenta del país. Ellos controlaban la mayoría de los institutos del gobierno del país. Y en estas condiciones, Consuelo Porras no les parecía un rival fuerte. Antes de ser elegida como fiscal general, ella fue elegida como magistrada suplente de Corte Cassat. Y Corte Cassat estuvo bajo de control de Iván Velázquez. Me imagino que ellos creían que Consuelo Porras va a ser una títere más de ellos, como la mayoría de funcionarios de aquella época. Sin embargo, el primer acto de Consuelo Porras, que sorprendió a todo el mundo, fue cuando Iván Velázquez la llamó para que se presenta ante él en CICIG. Y ella le contestó: le puedo decir que ahora estoy muy ocupada y voy a reunirse con usted cuando voy a tener tiempo. Me imagino que el enojo de Iván Velázquez fue inmenso. Desde este momento empezó la lucha. La crítica sobre Consuelo Porras fue despiadada. El objetivo principal desde el inicio y hasta hoy fue crear odio, y más odio contra esta fiscal general realmente independiente. La culminación de esta prolongada lucha, que duró más de 3 años, podemos ver que Juan Francisco Sandoval finalmente fue sustituido de su puesto, y el día 2 de septiembre Consuelo Porras dio su discurso histórico. Esta mujer aparentemente tranquila, suave y tímida, como parecía a muchos, incluso a mí, nos mostró su carácter. Consuelo Porras realmente nos mostró su carácter de hierro. Y hoy quiero analizar un poco este discurso. Primero, lo que dijo Consuelo Porras, que el Ministerio Público es un instituto independiente. El Ministerio Público es respetuoso de la opinión pública. Sin embargo, muchas de las opiniones vertidas no se comparten, toda vez que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público sobre su autonomía, el Ministerio Público actuará independientemente por propio impulso y en cumplimiento de las funciones que le atribuyen las leyes, sin subordinación a ninguno de los organismos del Estado ni autoridad alguna. ¿Independiente de qué? Independiente de influencias, independiente de otras estructuras de poder, incluso estructuras del poder paralelo. Tenemos que tomar en cuenta, ella dijo, después de una prolongada ola de terror que organizaron los cómplices, los aliados de Juan Francisco Sandoval en Guatemala, que como resultado tenía un aumento significativo de casos de COVID. Después de todo esto, Consuelo Porras nos dice que los fiscales no van a obedecer a ningunos actos de intimidación. Los fiscales deben ejercer sus funciones profesionales sin intimidación, trabas, hostigamiento
e injerencias indebidas. Las represalias, las intimidaciones contra esos fiscales es realidad. Yo más de una vez escuchaba de los fiscales que conocían las denuncias que presentamos nuestra familia contra los crímenes de Juan Francisco Sandoval. Los fiscales me decían, nosotros no podemos hacer gran cosa. Nosotros tenemos mucho miedo de este fiscal todopoderoso que tiene control sobre el Ministerio Público, tiene mucho poder, realiza mucho tráfico de influencia y puede hacer pedazos de cualquier fiscal de su carrera. La cosa importante que dijo la fiscal general en su discurso, que los crímenes no se combaten por medio de otros crímenes. Nunca el ejercicio de la función pública debe ejercerse mediante la posible comisión de acciones delictivas, por más justificaciones que se quieran expresar, pues ello únicamente induce a la realización de acciones selectivas y arbitrarias. Y ahí ella mencionó muchos actos ilegales, muchos actos delictivos que realizaba Juan Francisco Sandoval Fesi y los jueces pegados a este corrupto fiscal contra los procesados. Manipulación de la investigación y de expedientes, realización de diligencias en fechas diferentes a la fecha en que realmente sucedieron las mismas, indicación de reuniones llevadas a cabo entre personas en fechas determinadas cuando uno de los involucrados ya había fallecido y era imposible su participación en la supuesta reunión. Coacción y amenaza de elaborar casos o revocar medidas a una persona con el fin de declarar hechos falsos en contra de otras personas. Obstaculización del ejercicio del derecho de defensa al negar el acceso a actuaciones y diligencias sin estar bajo reserva. Vicios de procedimiento para aprobar acuerdos de colaboración eficaz. Autorizaciones de acuerdos de colaborador eficaz en el transcurso del debate, admitiendo como nueva prueba el testimonio de una persona que ha presenciado todo el debate y habiendo conocido toda la prueba. Asumir funciones de juez por parte de un fiscal. Promoción de la figura no establecida en la ley referente a prisión provisional indefinida. Exhibición en medios de comunicación de personas detenidas durante el momento de sus capturas y antes de ser puestas a disposición de juez competente, violando la presunción de inocencia. Publicidad de medios probatorios e información de investigaciones sin que antes las partes o sus abogados hubiesen tenido acceso a ellos. Coacción a personas para que declaren por escrito que renuncian a derechos básicos fundamentales, entre otros. De esa cuenta, es mi deber como fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público aclararle a los guatemaltecos que la justicia es un derecho humano fundamental y que la propia Constitución Política de la República de Guatemala, leyes vigentes, tratados y convenciones internacionales reconocen garantías legales y procesales para todas las partes de un proceso penal. La culminación del discurso de fiscal general Consuelo Porras fue cuando ella le dio respuesta a las acusaciones que Juan Francisco Sandoval lanzó contra ella desde Estados Unidos. En relación a la información que brindó en días anteriores sobre una visita de ciudadanos rusos y la supuesta entrega de dinero dentro de una alfombra, es necesario hacer del conocimiento del pueblo de Guatemala que derivado del exfiscal Sandoval nunca informó nada en relación al tema. El actual jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad procedió a solicitar por escrito
a las agencias fiscales de dicha fiscalía que indicaran si tenían a su cargo alguna investigación al respecto, a lo cual cada agente fiscal respondió por escrito que no existe ninguna. Aclarar también que el señor Sandoval Alfaro jamás hizo estos hechos de mi conocimiento, ni mucho menos presentó un proyecto de acciones a realizar, por lo que lamentablemente se observa una práctica perversa e ilegal, en la que, valiéndose del cargo que ostentó el señor Sandoval Alfaro, se encuentra revelando presunta información que él mismo indica que sustrajo del Ministerio Público, con el único fin de convencer a diversos actores, a quienes la ley no les faculta para generar acciones de investigación en el territorio guatemalteco. La historia sobre la alfombra mágica, la historia donde Juan Francisco Sandoval pretende acusar al presidente de Guatemala que él recibió sobornos de parte de unos empresarios rusos a quien Juan Francisco Sandoval no quiere ni revelar sus nombres. Juan Francisco Sandoval nunca informó al fiscal general sobre estas investigaciones, pero también la fiscal general advirtió que sustraer documentos del Ministerio Público es delito y es delito grave. Resulta importante indicar también que desde ningún punto de vista le está permitido a ningún exfuncionario o ex empleado público sustraer documentos, información ni evidencia de ningún proceso que obre en esta institución, pues dicha acción es un delito, de acuerdo a lo establecido en el artículo 314 del Código Procesal Penal, el cual claramente establece que todos los actos de investigación son reservados para los extraños, precisamente por la garantía constitucional del principio de inocencia. ¿Qué podemos decir de estos delitos? Todos estos delitos son contra derechos humanos de los procesados. Y esto podemos confirmar con nuestro propio caso, donde fueron violados derechos humanos de un pequeño niño de 3 años, derechos humanos de una joven que padece grave enfermedad, derechos humanos de nosotros, de refugiados en este país. Jordan Rodas les prestó impunidad a todas estas crímenes graves, diría yo, crímenes de lesa humanidad que cometieron Juan Francisco Sandoval y sus jueces títeres con quien él formó una estructura criminal. Jueces como Yasmín Barrios, como Erika Ifán, como Harold Ortiz. Consuelo Porras pronunció una frase muy clave en este sentido. La corrupción no se combate por medio de violación de derechos humanos de las personas procesadas, de las personas inocentes. Su presunción de inocencia debe ser respetada. Es preocupante también intentar inducir a error a la población, pues en ningún momento se puede decir que se busca luchar contra la corrupción cuando se violentan los principios y derechos humanos de las personas a través de la transgresión de la ley. Y también Consuelo Porras concluyó que la lucha contra la corrupción que llevaba el Ministerio Público va a continuar. Pero yo diría que realmente no existía ninguna lucha contra la corrupción. Todo eso fue una pantalla, una farsa. Juan Francisco Sandoval, Iván Velázquez del Maldana nunca luchaban contra la corrupción. Ellos fingían esa lucha, pero siempre luchaban por sus propios beneficios. En su discurso, Consuelo Porras nos mostró que sus logros reales de su gestión en el Ministerio Público son considerables y superan muchas veces los logros que tenía del Maldana. También resulta importante hacer del conocimiento de la población que el Ministerio Público ha demostrado sus avances
a través de los informes anuales, los cuales han significado un aporte histórico para la justicia guatemalteca, puesto que en 24 años de existencia únicamente se contaba con 16% de cobertura nacional, mientras que durante la actual administración, en menos de 3 años, alcanzamos el 100% de cobertura. A su vez, es importante recalcar que el combate a la corrupción e impunidad continúa firme como tarea de todo el Ministerio Público, con sus más de 373 fiscalías y agencias a nivel nacional. Pero yo diría que Tel Maldana no tenía ningunos logros. Fue una degradación masiva, degradación total del sistema de justicia de Guatemala. Eso es lo que pasaba en Guatemala. Iván Velázquez, Juan Francisco Sandoval, Tel Maldana realizaban un terror contra sus enemigos políticos, pero también para obtener su beneficio económico. Cuando políticos y funcionarios del extranjero dicen que ellos apoyan a Juan Francisco Sandoval, que ellos apoyan a esta supuesta lucha contra corrupción, yo les diría, ustedes pueden mostrar un solo ejemplo, un resultado de esta supuesta lucha contra corrupción. No hay ningunos resultados. Al contrario, la corrupción aumentó en este periodo. Y podemos ver que Guatemala lamentablemente fue uno de los pocos países que, por ejemplo, no logró recibir ningún resarcimiento de parte de empresa Odebrecht, la que robó de Guatemala más de $400 millones. Y hay muchos más ejemplos donde los más grandes estafadores, ladrones, obtuvieron sus beneficios de parte de estos supuestos luchadores contra corrupción. El discurso de Consuelo Porras es histórico. Para nosotros, los que luchamos contra esta corrupción, contra esta injusticia, contra esta mafia que se apoderó con la justicia del país, esa fue una luz después de larga y prolongada oscuridad. Bravo, Consuelo Porras. El día de su discurso y el día posterior, cuando fue girada orden de captura contra Juan Francisco Sandoval, es un día de felicidad, alegría, celebración para todas las personas que quieren justicia para ese país. Este país necesita justicia. Justicia para Guatemala se llama este programa. Agradezco a todos los que me entienden, los que escucharon mi discurso hasta el final. Necesitamos su apoyo. No olviden, por favor, suscribirse en este canal, poner like y compartir este video con más personas que ustedes pueden. Y hasta pronto.